Bueno, la verdad que vivimos en un tiempo no solo de cambio, sino de una tremenda incertidumbre sobre cuáles son las recetas que van a tener éxito o que tienen éxito en el mundo empresarial, y esto lo que hace es acelerar muchísimo más la mente, la innovación y la persecución del valor, ¿no? Yo creo que, por una parte, algunas de las previsiones con las que todos jugábamos no se están cumpliendo tanto como parece. Lo primero, hace unos meses se vaticinaba de alguna manera el decrecimiento de la inversión publicitaria como consecuencia, pues, de la situación económica y social vivida tras la pandemia, y una vez que se ha pasado, digamos, esta ola de furor después de la pandemia, y la realidad es que no está ocurriendo así, ¿no? Nosotros estamos tremendamente contentos. WP a nivel mundial está creciendo pues alineado con el mercado, y aquí en España pues estamos creciendo bastante y multiplicando casi por 2 el crecimiento del mercado, de manera que sigue habiendo una actividad muy vibrante alrededor del marketing y la publicidad, y en un momento como el que vivimos, que las marcas se reposicionen con los nuevos valores, con los nuevos principios. Esta idea del propósito pues cada vez es más relevante y las marcas tienen que invertir. Dicho esto, pues es verdad que cada día pues el mercado, como todos, está más competido, porque la innovación pues lo que hace es encontrar nuevos canales, nuevas vías por las que anunciantes y agencias pues intentan discurrir buscando la mayor eficiencia posible, pero también los grandes clientes siguen apostando por el modelo tradicional. El caso de Coca-Cola que tú mencionabas, pues hemos llegado a un acuerdo mundial con Coca-Cola, de manera que nosotros absorbemos y gestionamos toda su publicidad mundial y la seguimos canalizando como agencia preferente del mundo entero. Es el deal, si quieres, más importante que tiene WP a nivel mundial, y donde evidentemente trabajar con las plataformas y con los medios digitales es una parte muy importante, pero el tema de que la creatividad y de la utilización de medios tradicionales sigue teniendo un peso también muy relevante, ¿no? Ustedes han pasado de ser, bueno, primero han obtenido durante 3, si no 4 años seguidos ser el holding más premiado en Cannes. Ogilvy más o menos lo mismo, como Red, de grupo también. Sin embargo, en capitalización bursátil ustedes han bajado del primero al tercer puesto. ¿A qué es debido? Bueno, efectivamente, yo creo que aquí, según el ranking que mires, pues estos grandes grupos quedan colocados de una manera u otra. Nosotros seguimos siendo y somos el número 1 mundial en términos de revenue, de facturación, de volumen de negocio, y es verdad que en capitalización bursátil ocupamos la tercera posición, que según opinan nuestros propios analistas y nuestros departamentos internos, pues se debe fundamentalmente a una, si quieres, debilidad mayor de los márgenes que hemos reportado, y en ese sentido pues hay una iniciativa importante dentro de WPP precisamente para aprovechar este empujón en crecimiento que tenemos para convertirlo también en un crecimiento eficiente, en un crecimiento rentable, y mejorar nuestros márgenes, que pensamos que es el driver fundamental de esta mayor debilidad, si quieres, en la cotización, ¿no? Al margen de que, bueno, ya sabes que los mercados últimamente también son muy difíciles de predecir y de diagnosticar las razones que los mueven. En función de tu peso en unas geografías o en otras, pues también cambia mucho, ¿no? Sin embargo, el sexy de la empresa para los empleados, para los clientes, para los inversores es muy importante también las cifras. Y no sé hasta qué punto ustedes también lo valoran así y creen que ese es una de las fortalezas, o creen que está en otro sitio el sexy de su grupo. Hombre, yo creo que el sexy de nuestro grupo se mantiene en esta industria por el posicionamiento creativo y de capacidades que tenemos. Posicionamiento creativo que lo mencionabas antes, pues somos la agencia más reconocida y más premiada del mundo, con algunas agencias de nuestro grupo despuntando en los últimos años de manera muy notable. Has mencionado Ogilvy, David es otra de las agencias también tremendamente reconocida. Estamos viendo Wunderman Thompson cada vez más presente con campañas como la de Heinz en el Reino Unido, que nos ha reposicionado de manera
importante. Por lo tanto, estar presentes en los reconocimientos sigue siendo un tema relevante. En España, te comentaba antes que hemos recibido en los últimos premios CDC el 25% de los premios que se han entregado han venido al grupo WPP, con Ogilvy también liderando. Digamos que Ogilvy está en racha, podríamos decir, junto con David y alguna de nuestras otras agencias. Ese es un elemento. El otro, que es el que a mí me parece tremendamente importante, es la capacidad de integrar productos y servicios. Yo creo que los clientes cada vez quieren más valorar el impacto, el valor que les estás entregando en el impacto en sus negocios. ¿Qué impacto real y medible? Y hoy la tecnología ha avanzado mucho en permitirnos medir qué impacto real y medible has tenido en sus negocios, en sus planes de negocio, en resolver sus problemas. Y en ese sentido, nosotros estamos invirtiendo mucho. Yo creo que los grandes grupos, liderados por nosotros, tienen muchas ventajas en integrar productos y servicios para entregar algo que produce valor para el cliente y que no es solo una creatividad, no es solo un anuncio, no es solo una posición en los medios, es también tecnología, es también e-commerce, es también estrategia, es también PR. Poner todo esto junto al servicio de un objetivo de negocio es lo que yo creo que realmente representa el cambio en el que esta industria se aproxima a sus clientes, ¿no? Y en eso los grandes grupos tenemos una ventaja importante porque somos capaces de combinar todas estas capacidades de manera eficiente y hacer ofertas end-to-end, integrales, que realmente resuelvan esos problemas de los clientes. Y esa es la gran apuesta que desde WPP estamos haciendo, ¿no? Usted ha hecho también otra apuesta y es pasar de una gran consultora como Accenture, y que hizo además en su mandato la unión de grandes agencias para dar pulso creativo a la consultora, y que ahora se ha convertido en Accenture Song, pero eso ha provocado no sé si en qué orden, su salida y la de todas las agencias que participaron en aquel acuerdo, salvo me refiero a los dirigentes de esas agencias, salvo David Droga, que se quedó al frente de la nave de Accenture Song, que además con el nombre de Droga 5, que es la única que se queda. Eso ha provocado muchas dificultades, molestias, y se han ido todos esos dirigentes. ¿Con qué se quedó usted, de Accenture Song, y qué pasó ahí? ¿Por qué se fue usted también? ¿Qué nos puede contar de ese dato no del todo contado? Bueno, yo no creo que haya ningún secreto. Yo creo que las consultoras, Accenture es una más de ellas, han llegado a una conclusión muy similar a lo que te acabo de describir, que hoy los clientes lo que quieren es impacto real en los negocios de los servicios que le prestan las empresas de servicios o las consultoras o las agencias, ¿no? Y en ese sentido, empezando en el extremo opuesto, las consultoras tecnológicas se han dado cuenta que no basta con tener tecnología, tener datos, hace falta tener creatividad de ideas para realmente producir impacto, y se han ido moviendo poco a poco hacia esos espacios. Similar han hecho el mundo de las agencias, entre las que WPP, pues como te decía, es la líder. No solo vale la creatividad de los medios, sino que hace falta, para producir impacto, manejar la tecnología como canal para producir ese impacto, y hemos ido incorporando tecnología en nuestros servicios, tecnología de e-commerce, tecnologías digitales, tecnologías de inteligencia artificial, de gestión de datos, de deepfake, todo el tipo de tecnologías. Y en ese sentido yo creo que son dos mundos convergentes que se van encontrando. Yo no creo en realidad que lo que se ha producido es un fracaso en las grandes consultoras por entrar en este segmento, ¿no?, de la creatividad. Quizá el fracaso está en el cómo se ha producido la integración de esas compañías. Yo creo que las compañías creativas tienen mucho orgullo de pertenencia alrededor de sus marcas, que en el fondo es las de sus creadores y sus fundadores. Creo que las grandes compañías tecnológicas piensan que su marca es lo más relevante y por lo tanto han ido tendiendo a diluir esos nombres de las marcas que han adquirido, y han producido pues un cierto impacto en la percepción que tenían sus propios empleados en este sector, pero se reequilibrará, pienso. Bueno, ¿qué se queda usted del papel de la consultora y qué parte se la ha traído o está desarrollándola o la está cambiando? Lo primero es lo que llamo yo el venir pensado de casa. Yo creo que hoy los clientes demandan más que nunca
no que les preguntes qué necesitan, sino que pienses por ellos y se lo digas, ¿no? En un mundo, como te decía antes, de incertidumbre, con un cambio, de una aceleración brutal en los cambios tecnológicos, en los modelos operativos, en los modelos de competitividad, y por lo tanto los clientes lo que buscan es que tú te anticipes y les propongas soluciones pensadas para ellos, ¿no? Que estén adaptadas y pensadas para ellos. La proactividad, digamos, el modelo de proactividad en las ventas, la venta consultiva, como lo quieras llamar. Y ese es un tema importantísimo que yo he aprendido a lo largo de 30 años y que cuando he llegado a WPP, pues creo que es uno de los factores fundamentales del crecimiento y lo voy a utilizar como una herramienta de empuje interna. Y la otra es el de producir soluciones integrales que realmente tengan impacto de negocio. Es decir, un anuncio en sí mismo, una creatividad buena, una campaña en sí misma, no es buena si no produce resultados, si no vendes más de tu producto, si no haces que tu marca sea más reconocida, si no mejoras tu reputación, ¿no? Y para eso no solo vale con hacer una buena campaña o tener una buena idea, hace falta también ser capaz de implantar esa visión, esos cambios y hacerlo llegar a los clientes y que produzca resultados. Y en ese sentido te obliga a añadir más cosas, te obliga a añadir, como decíamos antes, pues procesos, ideas, tecnología, datos, combinar todo esto y producir un impacto de negocio medible, que es lo que hoy los clientes. Pero el propio Pablo Zugaray decía, cuando estaba en el mismo grupo que usted, decía que lo que a él le impactó mucho de Accenture era la dimensión de la capacidad, la inteligencia de datos que tenían o podían mover, que no era comparable al de las agencias o al de los grupos de agencias. Eso ha cambiado, ustedes tienen una llave secreta, estos cambios tecnológicos hacen que no se trata de correr más sino correr mejor. Bueno, yo creo que puedo parafrasear a mi amigo Pablo. Yo creo que Pablo, una de las cosas que más le sorprendió no es que existan muchos datos, sino que hay metodología, una gran metodología para utilizarlos e integrarlos en tus decisiones y en la ejecución de tus procesos. Y yo soy un firme creyente en esto, ¿no? Cuando planificas algo y tienes una metodología para hacerlo, con poquito haces mucho, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el reto. Yo creo que las agencias están exactamente en la misma disposición que cualquier otro para acceder a eso. Hoy hay mucho debate, como bien sabes, sobre de quién son los datos, quién los puede utilizar y cómo. Y yo creo que con un planteamiento de colaboración, porque todo esto va de colaboración para conseguir resultados, de ética y responsabilidad en el uso de las cosas, que a mí es un tema que me parece también tremendamente importante, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial y en el uso de los datos, pues se pueden conseguir magníficos resultados trabajando con la información que hoy tenemos. En el grupo WPP seguimos teniendo una relación tremendamente intensa con Kantar, que es nuestro gran suministrador de datos. También tenemos otras grandes fuentes de datos dentro de nuestra propia organización, como puede ser pues VML o Wunderman, con los estudios que hacen alrededor de BAV. Es decir, el acceso a datos es fundamental hoy en día y yo creo que los grandes grupos estamos en una situación privilegiada con nuestros clientes para trabajar juntos con ellos, ¿no? Ha hablado usted de Kantar, ustedes vendieron el 60% de Kantar a Bain Capital, que por cierto es el socio capitalista o el propietario de ChatGPT junto con Microsoft. Y no sé hasta qué punto, y siguen estando con ustedes en el mismo edificio, ahora tiene cambios importantes en el grupo, reestructuraciones importantes. ¿Qué papel tienen ustedes en ellos o ellos en ustedes? Aparte de aportar datos, ¿qué siguen colaborando? Bueno, yo creo que a nivel corporativo, Kantar sigue siendo una apuesta estratégica de WPP y de hecho pues nos sentamos a nivel mundial en el board de Kantar, Bain y nosotros, y a la limón gestionamos esta compañía con el objeto de hacerla, y esa es la entrada de Bain, de hacerla realmente una empresa global donde se pueda escalar y explotar todas sus capacidades realmente a nivel global. Y de ahí pues muchos de los cambios que estamos viendo, pasar de una empresa más centrada en un país o en unos determinados mercados a hacerla global. A nivel local, no solo están en el edificio, a nivel local sigue siendo uno de nuestros partners más importantes. Los datos es su fuerte y con ellos contamos, y nuestra relación es tan estrecha como ano. Bueno, ¿cómo ve la pelea de gatos, de datos, entre las grandes consultoras, GfK, Nielsen, Kantar, por ser el referente de datos
bueno, Nielsen ya lo es, perdón, Kantar ya lo es, Nielsen en otros mercados, y GfK en este mercado español donde no acaban de estar ustedes todo el sector contento. ¿Cuál es el problema desde su punto de vista? Pues fíjate, yo creo que hay un problema de base que no tiene que ver con las empresas que se dedican a medir las cosas, sino con los propios modelos de medición de audiencia en sí mismos, ¿no? Yo creo que la complejidad del mercado de la comunicación no se ha visto seguida por una complejidad similar en las maneras de audiencia, de medir las audiencias, que siguen pues muy apoyadas en las cosas que se venían haciendo. La integración entre lo digital y lo físico hoy es muy pobre, están muy separados las audiencias en los medios como en las televisiones, muy separadas de las plataformas, si es que la hay. Hoy la tecnología permite medir las cosas de una manera y medir las audiencias hoy yo creo que es un reto para todos, ¿no? Es decir, realmente medir correctamente a qué un ser humano dedica su atención en los temas de comunicación necesita una aproximación muy distinta, porque hoy repartes tu atención entre las plataformas televisivas, entre las televisiones públicas, entre los medios escritos, pero también entre las plataformas y las redes sociales de una manera totalmente transparente, ¿no? Incluso no solamente repartimos la audiencia, es que la simultaneamos, ¿no? Porque hoy un individuo casi no hace una cosa a la vez solo, sino que mientras ve la televisión está mirando TikTok y a la vez tiene en el iPad abierto un periódico, ¿no? El modo de medir las audiencias es realmente, yo creo, que la clave de reposicionamiento de todo esto, más allá de quién tiene más datos o quién lidera el mercado porque tiene más credibilidad, ¿no? Sí que es cierto que hay parte del equipo de Cruzcampo, hay Chus, está con todo el equipo de DGT, con José, con Félix y mucha más gente, Cano. Bueno, hemos escuchado un momento a Roberto como su director general creativo en Ogilvy, y que venía de ser la agencia más premiada en el pasado CDC del que usted hablaba antes. Hablemos de talento, porque no es lo mismo que obtener el mejor talento en una agencia de medios que en una agencia creativa, que en una consultora. Y de hecho, ustedes han tenido algunos problemas, bueno, ustedes no, el grupo, con Grey, por ejemplo, que está latente, todavía existente, pero todavía no sabemos cuál va a ser el siguiente paso, si la desaparición total. Otras agencias han quedado subsumidas también dentro del grupo. ¿Cómo escogen ustedes el talento para cada uno de esas exigencias? Bueno, yo llevo poco en ese sector, ¿no? Pero una de las cosas que he reconocido como una diferencia importante con el sector de, si quieres, más de la tecnología del que yo venía antes, es que el talento en el mundo de la creatividad, y hablo ahora solo de la creatividad, aunque en el grupo, como bien sabes, hacemos muchísimas otras cosas, pero es algo que está vivo y que tiene una evolución. Es decir, alguien que tuvo una idea magnífica en un anuncio de un determinado producto hace 15 años, hoy puede no estar al cabo de la calle o estar percibiendo las sensaciones, las tendencias y las cosas que realmente provocan la reacción de la gente, y por lo tanto hay que estar constantemente renovándolo, constantemente actualizándolo, y eso hace que la creatividad tenga ciclos en su conjunto muy vinculada a los talentos que tú tienes. Entonces yo creo que tener una maquinaria constante de actualización y renovación del talento es algo consustancial a la industria en la que estamos, y tampoco hay que preocuparse. Por eso tenemos la diversidad de agencias creativas que tenemos. Hoy, te decía antes, hoy está en racha este año Ogilvy y lo está David. El año pasado era señora Rushmore y UML, y luego, ¿no? Es decir, yo creo que este es un ciclo donde efectivamente el talento dirige el posicionamiento de las compañías, y por eso estar constantemente con un ojo puesto en cómo ese talento va evolucionando en el mercado es muy importante, interna y externamente. De ahí todas las compras que vemos habitualmente en los grandes grupos cada año en mundos de creatividad, porque hay talento nuevo que surge y es interesante incorporarlo, ¿no? Por cierto, ¿Grey en España no existe o sí? Bueno, Grey como red existe a nivel global y opera en España cuando lo necesita. Lo que se ha retirado de España es como compañía operativa, ¿no? Pero tiene sus clientes y operan desde otra geografía. Cuando ves las ideas, ¿no? Bogotá y Madrid haciendo corona, Miami y Brasil ganando un león con
bueno, también con Corona, y muchos proyectos así, somos así. Entonces yo creo que la apertura de Nueva York va a ser simplemente que este grupo de personas, que además este año ha hecho la bestialidad de ganar 34 leones con 15 ideas diferentes. Y hemos hablado de lo creativo, efectivamente no habíamos mencionado a David, tampoco a Comscore antes, que faltaba en la lista de los grandes del sector de las audiencias y los datos y de los medidores. Pero ahora hablemos del talento para las agencias de medios y para la consultoría que ustedes hacen. Eso es una gran apuesta, ¿no? La llevan compartida GroupM y otros más. ¿Cómo consiguen ustedes ese tipo de perfil cuando todo el mundo dice que no hay suficiente tejido para nutrir al mercado? Bueno, fíjate que hablábamos también antes de en este nuevo mundo cómo generar talento, en este mundo del teletrabajo y demás. Yo creo que las profesiones vinculadas a los medios son algo que se aprende bastante on the job, ¿no? Es decir, es una profesión casi que se va transmitiendo por el contacto, por estar allí y ver cómo funciona y cómo opera. Y por eso en el mundo de los medios hay muchísimas dimensiones. Entonces, incorporar perfiles conocedores y gestores de tecnología, de las tecnologías específicas que aplican en el mundo de los medios, para nosotros es muy importante. Y si te fijas, pues aparte de nuestras agencias puramente de medios, hemos incorporado en ese entorno una gran variedad de compañías que lo que nos aportan es esas nuevas tecnologías que llevan el talento embebido dentro, y vamos a seguir adquiriendo y comprando compañías de esa naturaleza, ¿no? Si yo soy un potencial cliente, ¿qué es lo primero que estudia usted de mí? Y segundo, ¿qué es lo primero que me puede ofrecer para convencerme de que su grupo, que debe ser carísimo, es lo suficientemente integrado como para que yo... Bueno, te lo decía antes, ¿no? El tema de la proactividad. Primero, yo creo que hoy precisamente con las capacidades que tenemos en el grupo, apoyadas en tecnología, en datos, en inteligencia artificial y en un volumen muy importante que manejamos, uno ya no es ni caro ni barato, porque tiene la capacidad de adaptarse a la necesidad de cada uno de los clientes, ¿no? Yo creo que hoy, gracias a todo esto, se puede competir. Un cliente pequeño puede competir a escala sin tener escala ninguna, porque utilizando compañías como la nuestra, que accede a datos, que tiene tecnología que te permite posicionarte en todos los mercados de una manera muy rápida, y utilizando modelos as a service, por ejemplo, o modelos vinculados a resultados, pues esto permite acceder a pequeñas y medianas compañías a los servicios de las grandes, que eso antes hubiera sido muy difícil. Y de hecho, pues mira, te puedo comentar, tenemos pequeñas marcas de modas que empiezan a trabajar con nosotros, startups que al principio lo que no les sobra precisamente es el dinero, y con las que estamos ayudando a posicionar sus marcas. De hecho, tenemos unidades dentro del grupo WWB, como puede ser Axicom, por ejemplo, que está especializada también en ayudar a pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente a startups, a todo el mundo de la comunicación, el marketing y la publicidad, ajustando muchísimo los servicios a las capacidades que tienen esas empresas. Y volviendo a tu pregunta original, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues yo creo que todo esto parte de un análisis y un conocimiento interno por parte de WPP, en base a la experiencia que tenemos global, de cuáles son los problemas, las necesidades, los retos y las alternativas que tienen los clientes. Y para eso nos apoyamos, por ejemplo, en algo que es muy importante. WPP tiene una herramienta que llamamos BAV, que es un monitor de marcas, donde manejamos más de 45.000 marcas a nivel mundial desde hace 35 años, y tenemos todos los datos de opinión sobre el posicionamiento, la relevancia, la notoriedad, los retos que tiene cada marca. Eso es el petróleo, el oro, a partir del cual estudiamos muchas de las posiciones de nuestros clientes, e incluso proactivamente podemos llamar a su puerta y decirles: oye, estoy detectando esta evolución de tu marca, este posicionamiento, esta diferencia de competitividad en esta determinada geografía, y a partir de ahí proponer soluciones. La proactividad para mí es la clave fundamental del mercado hoy en día. Pero no hay temor al que clientes les vean como un commodity, es decir, casi todos me dan lo mismo. Yo no sé si Meaningful Brands hace algo parecido a esto que usted dice, para poner un ejemplo. Bueno, yo creo que esto está inventado no en la industria nuestra, sino en todas las industrias. La capacidad que tengas de generar valor es lo que determina la capacidad que tienes de vender y de repercutir en el precio ese valor. Por lo tanto, nosotros,
como cualquier competidor nuestro, supongo que lucharemos y luchamos por generar un valor diferencial que los clientes sean capaces de percibir. Todos los bancos venden los mismos productos y no por ello los convertimos en commodities, compiten por diferencias en valor, igual que lo hacen los fabricantes de detergentes. O sea, esto no es nada específico de nuestra industria. Sí es verdad que yo creo que hay un giro muy importante de nuestra industria, igual que la transformación ha ido llegando a diferentes industrias, pues a nuestra industria yo creo que ahora sí estamos plenamente inmersos en este giro hacia la búsqueda realmente del valor, que es lo que nos permita, sobre todo en el mundo de los medios, repercutir nuestro precio a los clientes, ¿no? Son 15 leones, pero con muchas ideas diferentes. Son leones con un cliente como Paco en Burger King, que se ha atrevido a hacer las cosas diferentes, con Netflix, que... Oíamos a Pancho Casís, después de venir con 16 leones, hablaba con nosotros en Cannes, como veía, y en todo caso, usted va a Cannes este año también. Sí. ¿Cree que es un reto muy alto, un listón muy alto el recuperar 16 leones, 4 grandes premios que nunca se habían dado, 2 desde Miami, 2 desde España, y que sea otra vez Ogilvy o no, la red, el holding otra vez número 1? ¿Alguno de esos premios para ustedes es un reto que podría significar un éxito o un fracaso? Bueno, como te decía antes, nosotros como grupo aspiramos a ser los líderes del mercado también en los reconocimientos y en los premios, como ha venido siendo en los últimos años. Y como te decía, pues ahora hay algunas agencias que están en racha, esperemos que duren por su talento creativo, por su posicionamiento, por sus ideas. Ogilvy lo está, pero tenemos muchas agencias en el grupo que en un momento determinado van a dar la campanada porque van a dar o van a tocar la tecla necesaria. Pancho Casís es un crack, su agencia lo es, no tengo ninguna duda que este año muchas de las cosas que han hecho serán reconocidas, y igual que Ogilvy. Yo creo que tenemos campañas muy reconocidas que ya han sido también premiadas y reconocidas en España. La Dirección General de Tráfico, con los anuncios donde hemos utilizado datos, inteligencia artificial para procesar, que combina, si quieres, un poco el paradigma de la modernidad, ¿no? De incorporar datos, inteligencia artificial alrededor de una causa muy social, ¿no? que es la de evitar los accidentes de tráfico, ¿no? Pero como eso tenemos muchísimos ejemplos. Yo estoy absolutamente convencido. O igualdad, por ejemplo. Bueno, igualdad es una campaña que forma parte de una cadena de campañas que se ganaron en un concurso público con el Ministerio, y que lo que intenta, yo creo que es causar impacto, si quieres, hasta con el estilo de lo que muchas veces la Dirección General de Tráfico ha hecho, que ha sido poner a los individuos delante de algo que les produzca un shock y les agite, pues delante de algunos de los problemas que les preocupa. Y nosotros, pues como ganadores del concurso, pues hemos intentado dar lo mejor de nosotros para producir ese impacto, ¿no? Uh-huh. Bueno, de la inteligencia artificial que viene, y ya con esto acabamos, ¿qué es lo que más le asusta? Ya sé que me va a decir usted que eso es una gran oportunidad, pero ¿qué es lo que más le asusta? Bueno, a mí lo que me asusta es que hagamos huelga de brazos caídos, suponiendo que la inteligencia artificial lo va a resolver todo, y nos dejemos llevar. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, y sin ella, o con ella podemos hacer grandes cosas, pero somos nosotros los que las vamos y las tenemos que hacer. Creo que la inteligencia artificial pone un reto brutal a la creatividad. Es decir, hoy la inteligencia artificial compone canciones, pone en tu boca palabras que no son tuyas, escribe un libro. Bueno, nada de todo eso es posible hacer si no hay detrás alguien que tiene una idea, que le hace la pregunta correcta a la inteligencia artificial, que la moldea, la maneja y la modula para producir resultados que tengan impacto. Por lo tanto, para mí, la inteligencia artificial es un reto activador como nunca de la creatividad de las personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, me preocupa el otro extremo, ¿no? El que los que reaccionen de manera o reaccionando de manera temerosa ante la llegada de algo que no conocen o no controlan, pues tiendan a prohibirlo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es como la llegada de las plataformas Uber o Cabify, ¿no? Es decir, cuando un ciudadano lo prueba, ve que funciona, que le resuelve un problema y que le produce una experiencia y una satisfacción inigualables, vete tú a prohibir esto. Lo que hay que hacer es realmente hacer que se utilice bien. Y yo creo que esto lo que plantea es pues unos retos de redefinición
de principios de uso de las cosas, de ética de las empresas, de compromiso, y eso es algo que irá llegando poco a poco. Las empresas tendrán que hacer una expresión clara de cuáles son los compromisos y los principios con los que van a utilizar la inteligencia artificial e invertir muchísimo en creatividad para saber hacer las preguntas correctas, porque sin ellas la inteligencia artificial no resolverá nada, pero no prohibirla o dejar que ella lo haga todo, porque no hará nada, ¿no? Ya era mentira, no era la última, era la penúltima, pero ahora sí. ¿Qué se diferencia o en qué se parece OpenX o OpenX como agencia dedicada a Coca-Cola al resto de sus agencias, que se llaman o como Gilby o como Wunderman, etcétera? Bueno, pues este es un tema súper interesante, porque el caso Coca-Cola refleja muy bien esto que comentaba antes de la necesidad de integrar productos y servicios para producir un impacto y entregar valor a los clientes. OpenX, precisamente en lo que se diferencia, es que es un espacio que integra personal con diferentes capacidades que provienen de todo el grupo WPP y que trabajan juntos al servicio de un solo objetivo, en este caso, Coca-Cola. Pero no es una agencia, es un crisol que aúna todas las capacidades en tecnología, en medios, en creatividad, y los pone juntos al servicio de ese objetivo para el cliente, ¿no? Es una forma muy tangible de ver cómo las capacidades de un grupo como WPP se pueden poner al servicio de un cliente, en este caso incluso físicamente, y por eso OpenX, que también quiero reconocer que tenemos el privilegio y el honor de que en el mundo, en el caso europeo, se han elegido 2 localizaciones para colocar los estudios de OpenX, que han sido Berlín y Madrid, ¿no? Es decir, Madrid está en alza también en el mundo de la creatividad, no solo por la ubicación aquí de OpenX, en el caso de Coca-Cola, que creo que es tremendamente relevante, sino también por el papel que nuestra gran empresa de producción, que no he mencionado hasta ahora, que es Hogarth, que agrupa las capacidades de producción al servicio de todas las agencias, también se está convirtiendo, digamos, en un hub europeo al servicio de la producción, porque España, en esto, en la producción de medios y en la creatividad, es muy competitiva. Es competitiva porque hay talento y capacidades disponibles muy notables. Es competitiva, y hay que reconocerlo, porque salarialmente o desde el punto de vista de costes laborales, España es competitiva desde el punto de vista de precio, y también es competitivo porque la productividad de los recursos españoles, tan denostada muchas veces en este sector, en esta industria, pues es muy alta. Algo que decir sobre el excedente de espacio que tienen con el teletrabajo, con la pandemia y con la optimización de recursos que pidió el grupo hace un par de años. Bueno, yo creo que el tema de la optimización de espacios y la pospandemia es una pregunta que ocupa y preocupa a casi todos los directivos en todas las industrias hoy en día. Entre otras cosas porque yo creo que estamos todavía en un veremos, ¿no? Es decir, estamos en los albores de cómo funcionan las compañías en los entornos de teletrabajo. Nos hemos entregado muy rápidamente a todo el teletrabajo. Yo personalmente pienso que hay elementos del teletrabajo de ida y vuelta, es decir, que gran parte de la evolución profesional de una persona, de los conocimientos que adquiere, no son técnicos, sino que dependen de tener una persona al lado, de trabajar en equipo, de estar juntos y por lo tanto progresar de manera conjunta, ¿no? Y esto el teletrabajo no lo resuelve todavía muy bien. Tampoco está muy resuelta la medición de la productividad en el entorno del teletrabajo, que es otro de los retos que tenemos. Entonces, yo creo que muchas empresas estamos o están todavía en el veremos y no se han tomado grandes decisiones sobre si liberar mucho espacio o poco, porque todavía estamos en este momento de volverán, cuando vuelven nos juntamos, necesitamos espacio. No, el sector público es otro paradigma, ¿no? Es decir, los funcionarios hoy pueden trabajar o teletrabajar 3 días a la semana. No hemos visto ningún edificio público todavía liberado como consecuencia de todo ello, ¿no? Creo que terminará pasando porque es un imperativo de todo esto, pero tiene que asentarse todavía mucho más el modelo. Pues mucha suerte para los próximos 6 meses y que podamos contarlo. Muchas gracias.